Ya, ahora sí, estómago. Bien, ¿cuál es la sustancia agonista de la célula parietal gástrica que aumenta el AMP cíclico intracelular? En primer lugar, el estómago. El estómago se compone de fondo, que es todo lo que está por aquí, fondo, desde la incisión angular y para abajo, cuerpo y antro. Nosotros acá tenemos dos tipos de glándulas fúngicas y glándulas pilóricas. Glándulas fúngicas y pilóricas. Y dentro de estas glándulas tenemos células. ¿Cuáles son las células más importantes que ustedes tienen que conocer? Dentro de las más importantes son las células parietales o la célula parietal. ¿Qué produce la célula parietal? Pregunta de examen. Fácil para ustedes. Ácido clorhídrico y ¿qué más? ¿Y qué? Factor intrínseco. Ácido clorhídrico y factor intrínseco produce la célula parietal. ¿De qué se encarga el factor intrínseco? Exactamente. Favorece la absorción de la vitamina B12. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? Pregunta de examen. Ilio. En el ilio. Otra célula, dígame otra célula. ¿Cuál? No respondí. Célula principal. ¿Qué produce la célula principal? ¿Qué produce? Ahorita. Pepsinógeno. Pepsinógeno. El pepsinógeno, cuando se expone el ácido clorhídrico, se activa pepsina. Tenemos las células del cuello que producen ¿qué? Moco. Y su moco tiene bicarbonato. ¿Qué más? ¿Qué otras células tenemos en el estómago? Célula X que produce la grelina. Ya, ahorita vamos a... Esas son las principales. Entonces, hablando específicamente de la célula parietal. La célula parietal es la célula que produce el ácido clorhídrico, la principal función del estómago. ¿Cuál es el pH normal del estómago? ¿Cuál es el pH? Pregunta de examen. pH normal del estómago, ¿cuánto? ¿5? ¿4? ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Pregunta de examen, ¿ah? Somos varios acá. ¿Cuál es el pH normal del estómago? Es decir, del ácido clorhídrico. Por ende, es un pH ácido, ¿no? Pregunta de examen. El pH normal del estómago es de 1 a 2. pH normal del estómago es de 1 a 2. Bien ácido. Bien. Entonces, para que se produzca el ácido clorhídrico, la célula parietal tiene 3 receptores. 3 receptores. Por ende, tiene 3 sustancias que le estimulan. ¿Cuáles son esas 3 sustancias o neurotransmisores que estimulan a la célula parietal a que produzca ácido clorhídrico? Tenemos a la acetilcolina, a la histamina y a la gastrina. Acetilcolina, histamina y gastrina. Esas son
Los tres sustancias que estimulan a la célula parietal. Cada una de estas tiene su receptor. La acetilcolina tiene su receptor muscarínico de tipo 3. Pregunta del examen también. La histamina tiene su receptor H2. Y la gastrina tiene su receptor de colicistoquinina 2. Cada uno tiene su receptor. Y a la vez, cada uno tiene su segundo mensajero. ¿Por qué? Porque a las finales va a producir una reacción en la cual va a estimular al funcionamiento de una bomba, que es la bomba de hidrógeno-potasio. No es hidrógeno-sodio, o no es sodio-potasio, es hidrógeno-potasio ATPase. ¿Ya? Hay una bomba hidrógeno-potasio ATPasa que es la que va a ser estimulada en la cascada final y se produzca el ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuáles son los segundos mensajeros? Y para eso hay una mnemotecnia también, que es calcio. Como calcio, miren, la gastrina, su segundo mensajero es el calcio. Calcio, la gastrina. La gastrina, su segundo mensajero es el calcio. La acetilcolina, su segundo mensajero es el calcio. Acetilcolina, su segundo mensajero es el calcio. Y la histamina, la histamina, la histamina, su segundo mensajero es el AMP cíclico. El segundo mensajero de la histamina es el AMP cíclico. Y el calcio y el AMP cíclico van a estimular a la bomba de hidrógeno-potasio ATPasa y pues se va a producir el ácido. Estos segundos mensajeros son preguntas de examen. Típico, del ENAN, del residentado, que ustedes tienen que conocer desde ya. Entonces, ¿cuál es la sustancia agonista de la célula parietal gástrica que aumente el AMP cíclico intracelular? AMP cíclico intracelular, la histamina. Porque si le dijeran calcio, sería gastrina o acetilcolina. Y acá no está bien. Acá es histamina. ¿Cuál de las siguientes sustancias es necesaria para la absorción por el organismo de la vitamina B12? ¿Vitamina K? No. Ceruloplasmina no. Transferrina no. Apurglorina no. La clave es factor intrínseco. ¿Quién produce el factor intrínseco? La célula parietal gástrica. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando hay déficit de vitamina B12? ¿Cómo se llama lo que produce? Anemia megaloblástica. Muy bien, excelente. Anemia megaloblástica cuando hay déficit de vitamina B12. Las células que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco son las parietales. Exactamente, parietales. Miren acá. La célula principal cosmógena, pepsinógeno. La célula G. Célula G es otra del antro. ¿Dónde se ubica la célula G? En el antro gástrico. ¿Y qué produce? Gastrina. Pregunta de examen y pregunta recientado médico del año 2019. La célula parietal, ácido clorhídrico, factor intrínseco, y las células del cuello que producen moco rico en bicarbonato. Célula D produce somatostatina. Somatostatina, la célula D. Varón de 30 años con 3 meses de dolor epigástrico, náuseas y llenuras. Examen normal de laboratorio y de endoscopía alta. ¿Cuál es el diagnóstico? Paciente con 3 meses de dolor epigástrico, llenura postprandial, que tiene sus exámenes
Laboratorio normal, endoscopia alta normal. ¿Cuál es el diagnóstico hasta ahí? ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, tú. Lo que yo levantaba, no, ¿quién no levantaba la cabeza? ¿Tú de lentes? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es su nombre? Vanessa. ¿La qué? Dispepsia. ¿Por qué? Ajá, ya, muy bien. No hay pirosis, pirosis es igual a reflujo, no es reflujo. De acuerdo, ¿ah? La clave es la A. Yo creo que todos estamos de acuerdo. La clave es la A. La idea es de que sepan el por qué. Ya, excelente, Vanessa, sí, exactamente. La clave es la A. La dispepsia, dis significa mal, pepsia significa digestión. Mal digestión, síntomas de mal digestión. Es un trastorno funcional, la dispepsia, y una dispepsia funcional, trastorno funcional. No hay nada orgánico que lo justifique. Hay algunos criterios que lo dividen en síndrome de dolor epigástrico o síndrome de distrés postprandial. Síndrome de dolor epigástrico o síndrome de distrés postprandial. Esos son los dos síndromes. Entonces, ¿cuál es la clínica? Si el paciente viene con dolor epigástrico, ¿de cuánto? ¿Más de cuánto tiempo? Los criterios diagnósticos, más de 3 meses, o molestias, más de 6 meses. Los criterios diagnósticos, ¿cuáles son? Dolor epigástrico, distrés postprandial. Este paciente tiene distrés postprandial, náusea y llenura. Tal vez tiene, perdón, dolor epigástrico, náuseas y distrés postprandial o llenura postprandial, creo que caerá. Y todo el resto de los exámenes normales. Eso es dispepsia funcional. Ya, acuérdense, los tiempos principalmente, los tiempos. ¿Qué característica no corresponde a Helicobacter pylori? En primer lugar, hay que ver cuál es la que sí corresponde, ¿no? ¿Qué es el Helicobacter pylori? Y es importante que conozcan el Helicobacter pylori porque cada vez es más preguntado. Ha venido el, en el penúltimo examen en AM y en el penúltimo. En este último no recuerdo si es que ha venido el Helicobacter pylori. Creo que no. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Es una bacteria microaerófila gram negativa que produce ureasa, que se transmite de modo fecal oral, pero en algunas veces se puede transmitir de modo oral oral. ¿Qué más? Es la causa más frecuente en el mundo de gastritis crónica, de atrofia también. ¿Qué más? Es un carcinógeno del grupo 1, según la OMS. ¿Qué quiere decir? Que tiene una relación con el cáncer, el Helicobacter pylori. ¿Y qué tipo de cáncer puede causar? Adenocarcinoma, linfoma, linfoma de tipo MALT, linfoma MALT gástrico.
Bien, el tratamiento es la terapia erradicadora que ahorita lo vemos. Y el diagnóstico gold estándar. El diagnóstico gold estándar es con endoscopía alta más biopsia e histología. Ese es el diagnóstico gold estándar. Ver la bacteria en el epitelio gástrico. Entonces, ¿cuál es la que no corresponde? ¿Es microaerófilo? Sí. ¿Se encuentra asociado a cuadros de gastritis, úlcera y adenocarcinoma gástrico? Sí. ¿Es un bacilo curvado gram negativo? Sí. ¿Produce ureasa? Sí. ¿Es resistente a la cefalotina? No tiene nada que ver. La clave es la D. La clave es la D. ¿Qué examen diagnóstico utilizaría usted para confirmar la erradicación de infección por Helicobacter en un paciente que ha recibido tratamiento completo? En primer lugar, ¿cuál es el tratamiento del Helicobacter pylori? Hay dos terapias de primera línea. ¿Cuáles son esas dos terapias de primera línea? ¿Cuáles son? A ver, alguien que levante la mano y diga, yo. No, es importante. A ver, Tabita. Amoxicilina, claritromicina y omeprazol. ¿Por cuántos días? 14 días. Entonces, la primera línea es el esquema OCA, que creo que todo el mundo lo sabe. Omeprazol, claritromicina, amoxicilina por 14 días. ¿Cuál es el otro esquema de primera línea? ¿Cuál es el otro esquema de primera línea? Son dos. ¿Cuál es el otro? Les ayudo. Esto es importante que conozcan porque ya ha venido en un ENAM, si no me equivoco, en el año 2021. Porque la mayoría usa este, es más fácil. Sin embargo, cada vez hay más resistencia a la claritromicina. Por lo cual, se suele usar la otra terapia de primera línea alternativa, que es la terapia cuádruple. Y esta terapia cuádruple se utiliza cuando ya falló esta terapia, o tal vez el paciente es alérgico a la penicilina, por lo cual no se le puede dar amoxicilina, o si el paciente tiene resistencia probada a la claritromicina. En esos tres escenarios principalmente. Entonces, la terapia cuádruple, hay una mnemotecnia, que es la terapia, esa siempre les digo a todos, tombo, como los policías un poquito, tombo, que es tetraciclina, que es omeprazol, metronidazol, bismuto. Entonces, tetraciclina, omeprazol, metronidazol, bismuto, ¿por cuántos días? Por 14 días. Esa es la famosa terapia cuádruple. Y esto se da si el paciente tiene alergia a penicilinas o fallo en la terapia triple o resistencia a la claritromicina. En esos tres escenarios. Ya, eso es importante. Bien, una vez que termine el tratamiento, hay que esperar de 2 a 4 semanas sin tratamiento y se tiene que hacer o verificar la erradicación mediante ¿qué test? ¿Qué test verifica si hay erradicación del Helicobacter pylori? Pregunta de examen también. ¿Qué test? Test de ureasa, me dicen por ahí, cosa que no hay ninguna alternativa. ¿Cuál? Test de aliento que es diferente al test de ureasa.
¿Se cachó? Test de aliento, exactamente. Entonces, ¿qué hace el test de aliento? El test de aliento es, se le va a dar de tragar a una persona carbono 13, una pastilla de carbono 13, que se va a unir al amoníaco gástrico y esto se va mediante la ureasa, se va a transformar en CO2 y amonio. Y este CO2, que es con un carbono marcado, se va a ir a los pulmones y en el aliento se va a exhalar este CO2 marcado. Entonces, esto es lo que detecta el test de aliento. Si es que hay ureasa en el estómago, ¿qué quiere decir? Que hay Helicobacter pylori. Por eso que se utiliza el test de aliento para verificar erradicación. El test de aliento no es para dar diagnóstico. El test de aliento es para verificar erradicación. Eso también es importante que lo conozca. Pregunta de examen. ¿Ya? Varón de 44 años. Refiere dolor abdominal epigastrio, tipo urente. Recibió tratamiento para gastritis, mejorando por periodos cortos. Presenta posteriormente el mismo cuadro en forma repetitiva. ¿Cuál es el agente causal? Un paciente con un dolor epigástrico urente que no mejora a pesar del tratamiento. La clave es Helicobacter pylori. Una gastritis crónica tiene el paciente muy frecuentemente o por la clínica. Varón de 46 años que acude de emergencia por lipotimia, posterior hematemesis y melena. Ya pasamos a hemorragia digestiva alta. De aproximadamente 800. Examen físico, taquicardia, palidez, hipotensión y sudoración profusa. Hematocrito 18%. ¿Cuál es la indicación inmediata más adecuada? En primer lugar, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Qué está pasando con este paciente? Cuando ustedes se enfrentan a casos clínicos, tienen que decir primero su diagnóstico. Desde ahí parten todo. El diagnóstico de este paciente es una hemorragia digestiva. ¿Alta o baja? Alta, porque tiene hematemesis y melena. Es una hemorragia digestiva alta. El paciente está hipotenso y taquicárdico. Hipotenso y taquicárdico. Bien, tiene hematocrito en 18%. Es decir, ¿cuánto es su hemoglobina? ¿Cuánto? 6 de hemoglobina, exactamente. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la indicación inmediata más adecuada? ¿Cuál? Endoscopía, transfusión, venoclisis, radiografía. ¿Cuál? La B. ¿Cuál es la indicación inmediata más adecuada? Miren, cuando se enfrenten a una hemorragia digestiva alta, lo primero que tienen que hacer, lo primero es el ABC que ustedes les han enseñado. Vía aérea, respiración, circulación. En este caso, un paciente que está con hipotensión, taquicárdico, lo más frecuente es que esté con un grado de shock hipovolímico. Y eso lo primero que hay que hacer es estabilizar. Antes de meter un tubo, antes de transfundir, estabilizar. Porque probablemente va a seguir sangrando y tiene que tener un adecuado volumen intravascular. Así que lo primero que tienes que hacer en este tipo de pacientes es una venoclisis con solución salina a chorro. Lo primero es estabilizar, acuérdense. Ya, pregunta de examen. Mujer de 35 años, sin antecedentes de enfermedad digestiva previa ni ingesta de alcohol ni AINES. En el curso de un cuadro agudo de náuseas y vómitos intensos, es decir, es un paciente que vomita tantas veces que en la última vez presenta sangrado rojo rutilante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
¿Cuál es el diagnóstico más probable? Varices esofágicas, neoplasia gástrica, úlcera péptica sangrante, gastritis erosiva aguda, síndrome de Mallory-Weiss. ¿Cuál es? Mallory-Weiss. ¿Qué es el Mallory-Weiss? ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? ¿Qué es? A ver, Lili. ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? ¿Cuál, Tabita? Por vómitos excesivos, sí, pero ¿qué es? Una membrana. ¿Qué es síndrome de Mallory-Weiss? ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? ¿Cuál era tu nombre? Me dijiste. Ah, tú. Romina. ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? Romina. ¿Qué es? No. Jim. Ya. ¿Estás bien? Sí, ya. A ver, ordénalo. ¿Qué es el síndrome del Mallory-Weiss? Les digo, está bien. Si la leen, la marcas. Si la leen, la marcan todos. Yo siempre decía eso, si la leo, la marco. El síndrome de Mallory-Weiss es una laceración de la unión esófago-gástrica que produce hemorragia digestiva alta y se produce secundario a náuseas y vómitos persistentes. Náuseas y vómitos persistentes. Ese es el síndrome de Mallory-Weiss. Y eso es una laceración, ¿ah? ¿Y qué pasa cuando se perfora el esófago? ¿Cómo se llama ese síndrome? Perforación espontánea del esófago. ¿Cómo se llama ese síndrome? Síndrome de Boerhaave. Síndrome de Boerhaave. Es una perforación. El esófago no solo se ha lacerado, sino se ha perforado, se ha abierto. Perforación espontánea del esófago.